Regresamos con más de Siendo Honestos, Tabaré Blanchard en la casa, hoy hablando de cine, pero no solamente de cine, sino de entretenimiento, de este amor por el séptimo arte, por la música, por todo lo que suene a magia. Yo siempre he dicho que las personas que tienen esa posibilidad son gente que hace magia. Usted está acá, aburridísimo en su casa, y de repente Tabaré llega con su guitarra y hace un momento mágico. A mí me encanta la magia, para que sepa. ¿Ah, sí? Me encantan los magos, me gusta eso muchísimo, pero no me gusta entenderlo. Claro. Cada vez que no me expliques el Cada vez truco. que estamos en un grupito y un mago hace una cuestión, y cuando yo era muchachito y venía uno y decía, ¡ah, fue que te cagues para la boca! ¡No lo dañes! Eso, el tigre apareció una vaina de verdad ahí, no existía, y las moléculas se las flotaron en el aire y se convirtieron en la carta. ¡Cállate, estúpido! Exacto. Entonces, exacto. a mí me gusta esa magia, claro. me encanta. Tampoco te gusta que te digan el final de las películas. No, claro. Los que spoilers, no. evidentemente no. Claro que no. Yo voy a crear un grupo en contra de los que lanzan spoilers. O sea, ya, está bueno. Y le sumo los que hacen spoilers de Game of Thrones. Ajá. Yo no vi ningún capítulo. ¿Tú? Yo tampoco, yo no he visto nada. No pasa nada. Tengo que ver. Y yo no he visto La Guerra de las Galaxias. Que ahí sí... No, Tabaré, quédate. Muchas gracias. Quédate, ven. Vaya. No, que es un insulto. Yo sabía que eso iba a pasar, Tabaré. Yo supe que tú eras realmente ¿Por qué? seguidor. Porque honestamente quiero ver la saga entera. Al principio no me llamaba la atención y ahora con el tiempo me ha llamado la atención el tema George Lucas y todo esto y toda la cultura que hay alrededor. Me parece interesante, quiero entenderlo. Sí. Así como quiero entender de dónde sale tu afán por los relámpagos, Por los rayos. Bueno, no, Star Wars, te digo, es que fue muy mágico, es muy mágico y todavía lo es, con esa película. A mí el mundo imaginario, ese Sí. universo, la forma que crearon todo, y ahora de adulto la veo en términos de valores de producción y cinematografía, vestuario, dirección de arte, todo, música, y es una cosa que todavía tú la ves, la primera trilogía, y tú dices, wow, qué bien hecha, los efectos especiales y todo. George Lucas creó Skywalker sí. Studio con sonido, Skywalker Sound, y la gente de Industrial Light and Magic, que se creó para desarrollar la película. Okay. O sea, desarrollaron técnicas cinematográficas que nunca existían para poder hacer esta película, hablando de la primera. Claro, claro. No solamente en los avances tecnológicos, pero también en el storytelling. Estábamos hablando de que es una película retrofuturista. O sea, habla de un futuro viejo. Exacto. Incluso empieza diciendo, en una galaxia lejana, hace mucho tiempo. O sea, a long time ago, Exacto. en la galaxia far, hace mucho tiempo. Tú dices, es el pasado, pero aparece esta nave. ¡Buah! Y tú dices, wow, ¿qué es esto? Entonces tú ves todas estas naves y toda esta ropa. Después de tú haber visto Space Odyssey, donde tú ves un futuro que el futuro siempre lo habíamos visto nítido, perfecto, todo en orden, los blancos, Claro. blancos, los negros, negros, los rojos, rojos, todo esto, una perfección. Nos damos cuenta de que realmente el futuro es como el presente, lo único que Es malo. después, Exacto. más para adelante, donde hay Claro. cosas viejas. Porque Sí. en el futuro van a haber cosas viejas. Está claro. Y entonces tú ves estas naves espaciales que son de que chatarras, Ajá. que están dañadas. Ajá. O sea, el halcón milenario, que es la nave de Han Solo, la nave principal de la película, es un carro público de la época. Era un biónico, donde el tipo para que arrancara le daban golpe. ¡Prende! Y tú decías, ¿qué? Y uno de los gimmicks interesantes de esa película es que de repente, cuando tú ves al halcón milenario por primera vez en esa película, que van corriendo y van huyendo y aparece el halcón milenario, y tú dices, Claro. ¡wow! Y dice la princesa Leia, creo que, dice que, ¿y esa chatarra? Y tú dices, ¡chatarra! Pero eso ¡Chatarra! es increíble. Pero, ¿entiendes? Entonces, eso hace que tú conectes y tú digas, wow, pero mira, y la ropa y todo. Entonces, eso fue una magia. Pero a mí me pasó, la magia a mí me pasó con esa película, porque como yo la vi la primera vez, la primera que yo vi fue El Imperio Contraataca, Ok. que es la segunda de esa primera trilogía. Exacto. La Que primera después y la la segunda cambiaron. trilogía. Exacto. Entonces, cuando yo la fui a ver de niño, cuando fui a verla, Es que, perdón, es que el asunto de la Guerra de las Galaxias es que es como rayuela con esteroides. Usted la lee de adelante, para atrás, no, esto no es tan sencillo. Sí. O sea, esto es muy complicado. Entonces, está bien que tú me lo expliques para ver si yo logro entrar allí, vale. pero está muy bien, está muy interesante como lo hicieron. Pero cuando yo voy a ver la primera, de repente, antes de que empiece la película, lo que enseña es un behind the scenes, Sí. el making of, cómo hicieron la primera. Y entonces, from the makers of, y empiezan a poner todos estos blue screens. Y yo de muchachito viendo que las naves no eran naves, que eran de cositas de madera. Claro. Y todos estos artefactos.
Y de repente empieza esta película, yo no la estoy viendo como una película normal, yo estoy viendo ¿Cómo la hicieron? el making of. Claro. Y yo salí de ahí de mi casa, de esa película, yo me recuerdo de niño, a dibujar y a diseñar vainas, que lo otro. ¿En ese tiempo tú vivías en el Cacique? Sí, no toda la vida. Toda la vida. Toda la vida ahí en el Yo Cacique. vivo, claro, ahí fue donde yo me crié, en la organización El Cacique, en la calle 1137. Toda la vida. Y ahí, eso fue demasiado lindo vivir ahí. Y cuéntame de tu afición por los rayos, por las centellas, por los relámpagos. Lo que pasa con el rayo, y mire, yo tengo muchos tatuajes y todavía no me acostumbro. Yo de repente veo gente con tatuajes y digo, wow, ¿cuántos tatuajes tienes? Ajá. Pero tú tienes varios ya. Yo me veo en el espejo, ¿viste tus tatuajes? ¿Dónde salieron? Pero el rayo, no, yo en el 2010, yo venía teniendo un fallo electrocardiovascular en el corazón. Okay. Una extrasístole auricular, perdón. Que primero se me diagnosticó como un fallo electrocardiovascular. Entonces, en el 2010. En el 2010. Okay. Yo venía arrastrándolo desde el 2004, 2005. Okay. Pero en el 2010 me estaba yendo y duré varios días en cuidado intensivo. Okay. Donde se me hizo un diagnóstico de eso y cuando me encontraron lo que era, que empecé un tratamiento, duró unos 5 o 6 años, yo me tatué el rayo. Luego le pasé ese tatuaje del rayo, se lo pasé al logo de mi compañía, la Visual Sonora, Okay. Porque me hacía clic la Visual Sonora, el rayo. Okay. Y de ahí en adelante he tenido una fijación con los rayos, tengo muchas cosas de rayo, me han caído 2 rayos cerca, no me han caído a mí, pero sí a unos cuantos metros de distancia, y ver un rayo cuando te cae bastante cerca es impresionante. Claro, aterrador. Es impresionante, es impresionante. Y ese momento me imagino fue aterrador. Fue interesante. No, pero me refiero... Hay uno que yo lo tengo grabado en Instagram incluso. ¿El del rayo? En un rayo que cayó, Marcia, mi esposa, estábamos en una azotea y de repente hay unos rayos que están cayendo en el horizonte. Y salimos y ella sale afuera para verlo. Y yo le digo, Marcia, está grabado en Instagram. Okay, y le digo, okay. Marcia, ten cuidado. Y ahí mismo cae un rayo al lado, una mata ahí. ¿A dónde está él? Así, y el otro me cayó, yo venía en una tormenta, Sí. yo venía en la bicicleta. Y de repente cuando estoy llegando a mi casa, había un pino grande, que yo, unos 20 pies, Sí. 25 pies. 25 pies, ahí Yeah. mismo. Y el pino el rayo cayó en la base del pino, lo explotó así, ¡paf! Y la luz es morada y verde. Y fue ahí mismo al lado de mí. Y fue después que me hice el rayo. O sea, Después que te hiciste el rayo. Pero cuidado. te decía yo a ti de si el momento aterrador fue cuando estabas en terapia intensiva, te diagnosticaron sí. esto, fue seguro muy sí, complicado. no quiero vivir eso otra vez. Claro. Mira, no, y yo había un señor mayor al lado de mí, que él se quejaba, él le había dado un infarto. Ajá. Y le dolía mucho el pecho y eso, y el señor murió al lado de mí. Ahí, el juidero, y yo con un problema del corazón al lado de mí, yo decía, Dios mío. ¿Tú tenías 35 años? Yo tenía exactamente, eso fue en el 2000, no, fue en el 2010, Bueno, 36. Sí. Sí. Nadie espera con 36 años sufrir realmente del corazón. Eso uno... En mi familia, ¿Sí? familia hay muchas personas que tienen problemas cardíacos, sí. Esos son como los momentos de dificultad, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Hubo otro momento de dificultad en tu vida y Oh, te sí, aferraste a las tablas, Sí, al claro, mar? yo tuve un proceso de depresión. ¿Cómo fue crónica. eso, Tabaré? No, tuve un proceso muy grande de depresión que me agarró en el 98, final del 97, principio del 98, duré 2 años con una depresión increíble. O sea, yo estaba casi en esquizofrenia. O sea, yo me estaba volviendo loco, literalmente. No, todo lo veía. Hay un principio que le dicen les noir, las ideas oscuras. Okay. Y yo tenía eso constantemente. Y yo no me podía, si yo me dormía, yo pensaba que me iba a morir. Okay. Todo lo que veía lo veía mal, o sea... Todo si era yo negativo. Tú no te puedes imaginar. Yo no quería salir porque yo decía, si yo salgo me voy a morir o me va a pasar algo. Okay. Si yo andaba en el carro y veía un humo en la carretera y dije, se cayó un avión, un accidente, y era una gente quemando una hoja. ¿Entiendes? Me estaba pasando porque estaba muy trancado en eso y es muy... ¿Eso tuvo algún detonador para que fuera así o fue progresivo? Lo digo porque yo siento que de estos temas hay que hablar. Sí, claro. Hay mucha gente que tal vez pasa por situaciones similares y ni siquiera identifica qué es lo que le pasa. Sí, claro. No tienen a veces ni siquiera capacidad de acudir a un psicólogo o de tener a alguien que le diga, espera, hay algo acá que podemos Sí, conversar. claro. Bueno, en mi caso fue algo que fue paulatinamente. Ok, Pero poco a poco. sí, hay un detonante que tiene que ver mucho social y todo. Yo estaba pasando por unos momentos
Mi hijo recién había nacido, mi primer hijo. Okay. Estaba solo, estaba bajo unos procesos, unas crisis. Había una crisis económica grande en el país en el momento y esa crisis me cayó a mí. Fueron como muchas cosas que me pasaron justo al mismo tiempo. Yo asumí paternidad muy joven, yo tenía 22 años. Y en el momento yo tenía, y realmente yo estaba trabajando mucho también en esa época, amaneciendo mucho. La falta de sueño, el no dormir, desencadena una cantidad de cosas en la psiquis y en el ser humano que tú no te puedes imaginar. Entonces, el trabajo que yo hago requiere mucho a veces de eso, mucha amanecedera, porque la publicidad así es una carrera contra el tiempo. Ya no lo hago, gracias a Dios, o sea, me sé manejar para que eso no suceda, pero antes, cuando uno es joven, pues uno no tiene tanta la experiencia y le da para allá. Claro. Entonces eso me fue más o menos llevando y llega un día que me da un ataque de ansiedad, me da un ataque de pánico un día. Okay. Y ese ataque de pánico se convierte en otro ataque, en otro ataque, en otro ataque. ¿Cómo es un ataque de pánico? Ataque de pánico, bueno, es como que es como un miedo a algo que tú no sabes lo que es. Okay. Y de repente te apodera y tú sientes que el corazón se te agita y te asustas porque el corazón se te agita. Okay. Se te va la respiración. Tú dices, empiezas a sudar. ¿Por qué estoy así? Claro, es horrible. Ataque de pánico y ataque de ansiedad y los ataques de ansiedad. Y yo sufría de ataques de ansiedad diarios. Y los ataques de pánico eran diarios. Yo duré 2 años en eso. Los ataques de pánico y ansiedad que yo tenía eran fatales. Yo iba a cada rato a la emergencia, porque tenía eso. Iba al cardiólogo también, el cardiólogo de la familia. ¿Y cómo sales de eso? El cardiólogo una vez me recetó ir a un psicólogo. Y fui a donde Mauro Castillo, psicólogo clínico. Y él lo primero que me dice, mira, tú tienes que hacer ejercicio, tú no estás saliendo, no haciendo nada, solamente trabajando. Yo soy workaholic, en ese momento era peor todavía. Entonces, empecé a caminar. Y el caminar me hacía sentir como bien, empecé a trotar, pero cuando yo sentía que el corazón se me aceleraba, te asustaba. Yo decía, entonces me daba un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y un juidero. Sí. Y entonces, la mente, es que uno trabaja con la mente. Si fuera que uno hiciera cosas físicas, de poner un ladrillo, martillar, algo que sea físico. Claro. Yo hago una analogía de los deportistas, los profesionales del deporte. Uno que batea o corre, va a su médico para le chequee su brazo y todo eso. Uno que trabaja con esto, tiene que ir a un psicólogo para que le... ese músculo con el que uno piensa. Necesita orden, ejercicio, claro. Le haga, claro. Aceitarlo. Claro, porque dentro de ese mundo que uno está constante todo el tiempo en eso, es una línea muy fina entre la cordura y perderla. Es una cosita mínima, y se fue. Mínima. Entonces, los que estamos todo el tiempo con eso, yo no paro, yo no duermo, de hecho, nunca he dormido de niño, eso es normal. Estoy todo el tiempo maquinando, haciendo algo, y no puedo estar sin hacer nada, no puedo. Entonces, eso me fue creando eso, y haciendo ejercicios, haciendo yoga, empecé a hacer yoga en el 99, final del 99, antes de que fuera la moda que es ahora mismo, que era una moda gigante de yoga. Del yoga, sí. Yo hacía mucho eso, pero era por respiración y todo eso. Entonces, Iván Herrera, que es mi compadre. Tremendo amigo Iván Herrera. Claro, saludos a Iván, un tremendo pana, de verdad. Con el que hice la montaña. En ese momento trabajaba conmigo y me dijo, mira, tú lo que tenías que hacer es surfear. Y yo dije, no, pero yo tengo 25 años, voy a poner a surfear. Y fui a la playa y fui a surfear. Y el surf, la actividad en exterior, ambiente, el agua, el mar, todo. ¿Sabes? Todo lo que conlleva. Ahí no hubo pánico. Me la curó en menos de un mes, todo ese proceso. Vamos a ir a pausa, Tabaré. Al regreso seguimos con más Haciendo en esto. Tengo que cumplir con compromiso. Ya venimos.